Ok, entonces, se supone que ya estamos añadiendo los componentes, ¿no? Miren, aquí voy a borrar estos dos porque obviamente, como pueden ver, yo ya añadí todos los componentes que necesitaba. Y aquí lo que voy a hacer es, voy a añadir el componente, pero algo que se me olvidó mencionar es qué pasa cuando tienes una biblioteca, porque de hecho acabo de subir un video en donde explico cómo diseñar un componente desde la biblioteca. Entonces, aquí hay dos sopas, miren, aquí está el Open Library Manager, ¿sí? O este botón, que viene siendo lo mismo, que viene como un icono ahí de como unos libros. Nos da la opción de abrir el gestor de bibliotecas. Este gestor de bibliotecas me da la oportunidad a mí de importar una biblioteca que ya he descargado o que yo ya he creado. Entonces aquí me voy a ir en diseño, me dice cuáles son las bibliotecas que yo estoy utilizando, ¿sí? También aquí aprovecho para hacer un comentario que estoy viendo, por ejemplo, aquí SparkFun y Adafruit, que son compañías que tienen que venden productos electrónicos. Como dato importante también, cuando tus diseños son grandes o de repente no quieres como diseñar todos los componentes de alguna tarjeta, porque les anticipo, ¿no? Una tarjeta de gama, no sé, media para adelante, la cantidad de componentes que tienes que diseñar desde bibliotecas son muchísimos. Entonces, hay bibliotecas que ya son como estándares, que tú las bajas de las páginas de los fabricantes o de ciertas compañías y que tú ya puedes usar. Personalmente considero que lo que viene de SparkFun y Adafruit son bibliotecas bastante confiables. Ya he utilizado muchos de sus componentes y no he tenido ningún problema. Y otras compañías, ¿no? Como creo que CD Studio también diseña en Eagle. ITEAD creo que también diseña en Eagle. Entre otras, ¿no? Si la bajas de una página de alguien que la está compartiendo, personalmente no lo recomiendo, a menos de que la bajes y la analices. Pero fuera de eso, checa bien de dónde la estás buscando, ¿no? Entonces aquí tenemos la de los diseños, tenemos las disponibles de que dice en uso, pero realmente son como las disponibles de mi sistema. Y aquí tenemos las disponibles, pero pues aquí las tenemos desde el punto de vista editable. Aquí lo que yo voy a hacer es, le voy a dar en buscar. Yo lo guardé creo que en el escritorio. Entonces aquí en el escritorio yo tengo la del SP32. Esta ya la acabo a ver, si la cargo. Le voy a dar open, ok. Déjenme ver porque como cambió un poquito, les digo que cambió un poquito la interfaz. Igual aquí siempre cambia un poquito, suele ser muy intuitivo, ¿no? Entonces voy a asumir que de alguna manera sí me la aceptó. A ver, vamos a ver la E. Y que por aquí va a estar A, B, C, D, E, F. Sí, aquí está, ¿no? Entonces yo la selecciono y nada más le voy a dar aquí en donde dice usar. ¿Sí? Ok, me la sacó por ahí. Pero básicamente ya debe de estar por lo menos acá en uso. ¿Sí? Y miren, no me voy a poner a buscarla aquí. A partir de aquí yo ya la puedo cerrar. Me voy a añadir parte. ¿Sí? Y en teoría, a veces hay ciertas versiones de Eagle que te la pone hasta arriba, pero por lo regular la acomoda por nombre. ¿Sí? Aquí la tengo el SP32, Grum32. ¿Sí? Aquí le voy a dar OK y la voy a poner aquí. De hecho, esta la voy a sustituir por este componente, que es un componente que viene de otra biblioteca, pero este componente es el mismo, pero es una versión pasada, ¿sí? Ahí como dato interesante. Entonces, bueno, básicamente ya tenemos nosotros nuestros componentes. Aquí la idea de la actividad pasada pues era básicamente buscar todos los componentes y añadirlos. Y lo que vamos a hacer es añadir componente por componente, ¿no? Aquí yo voy a añadir componentes un poquito al azar, ¿sí? Y los voy a poner aquí, ¿no? Obviamente, repito, parte de este video no es tanto hablar del diagrama esquemático. Ya ahorita voy en el segundo video y yo creo que en la parte del esquemático a lo mejor me voy a aventar como 3. Pero lo que quisiera es pasarme ya a la parte del diseño, ¿no? Por lo menos en la parte del diseño sí pretendo grabar la mayor parte del proceso, ¿no? En el diagrama esquemático entonces tenemos otras herramientas, ¿no? Vamos a suponer que ya aquí, bueno, aquí yo voy a suponer que sería un buen momento para darle pause y
ahora sí corroborar y terminar todos los componentes que tengamos en nuestro diseño y ya tenerlos puestos y agrupados. Una vez que los tenemos puestos, tenemos la opción de net, ¿sí? Aquí de hecho no confundir con esta de line, porque ya la iba a poner acá. Pero tenemos la opción de net. ¿Qué es una net? Una net es una interconexión entre dos elementos, que es una interconexión virtual, ¿sí? Porque realmente la net pues es algo abstracto, ¿no? Que nos va a conectar, en este caso, el ánodo de este diodo a la terminal 2 de este componente, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es de que vamos a agarrar nuestras nets y vamos a conectar prácticamente todo lo que tengamos que conectar, ¿no? Aquí la recomendación, y esto es como ya una cuestión de diseño que nos pasa mucho a partir de una tarjeta con 30, 40 componentes. La recomendación son varias, miren, y aquí las voy a enseñar ya más bien desde el punto de vista del diseño que tengo hecho, o que tengo avanzado de hecho, porque no lo he terminado, ¿no? Pero quise comenzar a hacer el diseño. Aquí la recomendación es de que todas las nets, ¿sí? Todas las nets tú las diseñes o las pongas en función a que solo conecte los elementos agrupados que físicamente se encuentren cerca, o que los vayas a agrupar cerca desde el punto de vista físico, o que sean componentes que no tengan muchas terminales. Por ejemplo, fíjense, este componente que es el SP32 tiene obviamente muchas terminales. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Normalmente agarras la net, la conectas, le das doble clic para que se corte ahí, y lo único que haces es defines el nombre de la net. Al definir el nombre de la net, lo que vas a hacer es asignarle un nombre de tal manera que cualquier otra net que se encuentre en el diseño que tenga ese mismo nombre va a estar conectada físicamente a esta. Aquí, ¿cómo podemos definir el nombre? Tenemos la herramienta en la parte de la izquierda que se llama name. Si yo le doy name y le voy a poner, por ejemplo, a esta net, le doy clic, fíjense cómo por defecto el sistema pone n signo de pesos y un nombre. Y un número, en este caso 18. Estos son los nombres que pone como por defecto. De hecho, esto quiere decir que de alguna manera yo tengo 17 nets que no han sido renombradas porque están utilizando los nombres por defecto. Aquí lo más recomendable es de que vayas poniendo los nombres a medida que vas ruteando, ¿no? Hay algunas nets que obviamente no ocupan nombre, ¿sí? Miren, como por ejemplo aquí, no sé, por ejemplo este componente es un convertidor USB a serial, ¿no? Entonces aquí tengo el componente directamente conectado al conector, porque obviamente el conector tiene la misma distribución de pines o de terminales que el componente, por lo menos con 3 de los 5 pines o de las terminales. Entonces me parece bastante conveniente conectarlo de manera directa, ¿sí? Aquí estas nets pueden tener un nombre, podría ser por ejemplo de más y de menos, pero realmente no tiene mucho caso porque físicamente no tengo una conexión extra que esté siendo conectada, valga la redundancia, a esta net. Entonces pues no se necesita, ¿no? Como una recomendación, si ustedes por ejemplo quieren hacer las cosas de la mejor manera, por así decirlo, y tienen obviamente el tiempo, lo más recomendable sí sea nombrarlas, ¿sí? Esta sería la de menos, esta sería la de más, nombrarlas para que sí estén bien definidas, ¿no? Pero bueno, me regreso acá entonces, ¿y cómo le pongo el nombre? Le voy a poner por ejemplo, el nombre de temporal. Cuando yo le doy clic, si se fijan ustedes, me aparece automáticamente esta leyenda. De hecho, ojo, porque yo si estoy asumiendo que están bajando la última versión, entonces no hay problema. Pero en las versiones anteriores, si es que la llegan a tener, esta leyenda no te aparece de manera instantánea. De hecho, miren, aquí lo que voy a hacer es de que la voy a borrar, ¿sí? Si yo borro esa leyenda, la net no cambia de nombre. Si yo le pongo otra vez nombre, me dice que el nombre es temporal. Ah, miren, aquí viene el place label, ¿no? Que es como la colocación de la etiqueta. Pero ¿qué pasa si yo la borro por error, ¿no? Entonces lo que puedo hacer es, aquí en la parte superior derecha del botón name, tengo el botón que dice label. Este label le doy clic y ya la puedo mandar llamar, ¿sí? Esto pasa, por ejemplo, en las nets que no le he definido nombre, ¿no? Por ejemplo esta, ¿no? Si yo la quiero llamar, pues las llamo, ¿no? Aquí lo que les iba a comentar con esto es que
cuando nosotros tenemos un diagrama esquemático, lo más sano es que todas las nets tengan nombre. Puede parecer un poquito como redundante o rebuscado, pero la realidad es que cuando alguien está viendo el diseño desde el punto de vista de una impresión o de un PDF, resulta como conveniente tener estos nombres, porque a veces si no los tienen todos, ¿quién te dice que esta net no está conectada, por ejemplo, a, no sé, vamos a buscar a otra, a esta, ¿no? Bueno, esta sí tiene, porque de hecho este elemento que está aquí es un elemento que hace que cambie el nombre de la net, ¿no? Pero de este no vamos a hablar mucho, o lo menciono más adelante, ¿no? Entonces básicamente aquí lo que ustedes harían sería, digamos que yo quiero conectar esta net temporal, ¿sí?, a esta terminal. Entonces lo que yo hago es pongo esta net, ¿sí?, y le pongo el nombre, y aquí voy a escribir el nombre temporal. Ojo, porque aquí pues obviamente si el nombre está mal escrito, pues no lo va a conectar, ¿no? ¿Cómo lo vamos a saber? Fácil. Cuando le damos clic, me va a decir, ¿quieres conectar la net número 18 a temporal? Ojo, ¿cuál es la net número 18? La que yo estoy escribiendo actualmente, porque actualmente se llama 18. Temporal ya está definida como la net que tenía definida en el otro componente, y me dice, ¿quieres conectarlas? Y yo le voy a decir que sí. Al aceptarle, automáticamente esta cambia de nombre y me da la oportunidad, pues, de que también se llame de la misma manera, ¿no? Temporal. Aquí también una cuestión importante cuando vayamos a hacer algún tipo de diseño es el siguiente, miren. Y es como una regla como general, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, un tipo de conexión, digamos, no sé, tenemos, por ejemplo, vamos a poner aquí un componente, ¿no? Ahorita los borré, pero voy a poner aquí vamos a poner este, ¿no? Un diodo, ¿sí? Entonces, digamos que yo tengo esta conexión, ¿no? Entonces, aquí, bueno, pasa lo que les digo, ¿no? Hay un traslape. A mí en lo personal, quizás soy un poco obsesivo. Ya luego van a ver el diseño final, pero a mí me gusta que no quede nunca traslapado, ¿no? Que se vea lo más limpio posible. Entonces, fíjense, tengo este diseño y vamos a poner aquí una terminal de voltaje, aprovechando que ahorita les mencioné las de voltaje. Para voltajes y tierras, tenemos, por ejemplo, las terminales GND y las terminales VCC y las terminales VDD, que no son más que, digamos, elementos de cambio de nombres, ¿eh? Estos que son símbolos, fíjense, lo único que va a hacer es que cuando yo conecto una net a este símbolo, la net cambia de nombre. Entonces, mire, fíjense, voy a poner este diodo aquí, ¿sí? Voy a poner aquí mi net, ¿sí? Y sin yo ponerle nombre, yo ya sé que se llama VDD. Entonces aquí le pongo nombre y fíjense cómo la net se llama VDD. Entonces este tipo de elementos, cuando yo pongo tierras y eso, son, digamos, son de ayuda desde el punto de vista simbólico y de diseño, pero realmente no son obligatorios, ¿no? Yo pude haber dejado esto, o sea, yo pude haberlo hecho así. ¿Sí? Lo voy a borrar y yo pongo la etiqueta esta. Bueno, aquí la puse antes, pero yo pude haber hecho esto, ¿no? VDD. Y es lo mismo, ¿no? O sea, la verdad es que obviamente pues sí es más sano ponerlo así y quizás hasta mejor, pero realmente es lo mismo, ¿no? Entonces fíjense, aquí lo que les iba a comentar es esto, ¿no? O sea, cuando tengas un diseño y estés diseñando tu tarjeta, cuando tengas una conexión entre dos elementos que a su vez estén conectados a un tercer elemento, por ejemplo aquí, yo puedo utilizar la herramienta de Show, que es el ojo, y darle clic aquí. Y miren, la verdad es que aquí el Eagle carece un poquito como de esta fuerza del highlight o del brillo. Pero aquí lo que hace es que te brilla las dos nets. De hecho, miren, puedo cambiar aquí en Option User Interface. Le puedo poner en Black el diseño y creo que se ve un poquito mejor, ¿sí? Inclusive creo que me da la opción de... hasta donde yo sé, me da la opción de modificar el brillo. Déjenme ver si... bueno, ese no importa tanto, ¿no? Pero aquí básicamente creo que aquí en negro sí se alcanza a ver claro, ¿no? Aquí lo que les quería comentar nada más es, como una recomendación, y esto es ya de diseño, siempre que tengan una conexión tercera conectada a un elemento, pongan siempre una terminal extra, ¿sí? Esto le va a hacer saber a la persona y pónganle en su etiqueta, ¿sí?
esto le va a hacer saber siempre a la persona que esté visualizando este diseño que de alguna manera hay otro elemento que está siendo conectado a estos dos terminales. De hecho, fíjense, aquí lo voy a borrar. Me voy a adelantar un poco, le voy a dar los errores que me dice los posibles errores que puede llegar a tener mi diseño. Y normalmente me va a decir cuando este tipo de errores pasan, déjenme ver si aquí lo va a detectar. Creo que ya no lo está. Creo que ese error ya no lo está detectando porque... sí, prácticamente no. Pero en las versiones pasadas siempre me decían, ¿no? Hay una terminal que visualmente no tiene una conexión, ¿sí? Pero bueno, como dato general les recomiendo que siempre hagan eso, ¿no? Entonces, bueno, ya en este segundo video estamos hablando un poquito acerca de las conexiones, ¿sí? Yo esperaría que aquí, al terminar este video, traten ustedes de conectar todo lo que ustedes puedan. Miren, antes de cerrar voy a eliminar esta parte. Y aquí lo que quiero que vean es la agrupación, por lo menos en esta sección, la agrupación de este segmento, ¿no? Que en este caso es la parte de la potencia, ¿sí? Y obviamente con sus capacitores de filtraje, ¿no? Luego tenemos la etapa del reset, tenemos la etapa del convertidor USB a serial, tenemos la etapa del level shifter, tenemos la etapa de la batería y tenemos la etapa del SP32, que de hecho es el que vamos a cambiar, el que voy a cambiar. Y si se fijan ustedes, están segmentados de manera modular, ¿sí? Fíjense cómo prácticamente no tenemos casi cruces de nets o de componentes, ¿sí? Se fijan cómo no tenemos, aquí tenemos uno, ¿sí? Pero fuera de eso creo que es el único de esta sección, ¿sí? Como otro dato interesante, de hecho, y último dato que quiero comentar de las conexiones es cuando hagan una conexión, ¿sí? Digamos que van a ser una conexión de 2 o 3 elementos. Normalmente el sistema te pone pues viene siendo como un nodo, ¿no? Si el nodo no se los pone, ustedes lo pueden poner desde el punto de vista de la opción Junction, que es, pues digamos, como la herramienta, ¿no? de la unión. Entonces aquí, digamos que ustedes ponen uno y aquí ya pueden ustedes hacer la unión con otro componente. Les digo porque a veces el sistema como que de alguna manera hay ciertos casos en donde no te los pone, ¿no? Por lo regular si lo pone, como en estos casos no tenemos problema, ¿no? Lo hace de manera automática. Nada más le estoy pasando como algunos tips en caso de que... como para evitar algunos errores en el futuro, ¿no? Aquí nótese también, bueno, ¿cuál es la necesidad de esto? Pues sencilla, aquí estas dos nets están unidas, ¿sí o no? Si estamos en el diseño es muy sencillo, miren, yo le pongo el highlight y puedo ver que no. Pero si estoy imprimiendo esto, no queda claro. ¿Cómo va a quedar claro? Pues con el junction. Si no tiene el junction, obviamente no va a haber unión, ¿sí? Bueno, entonces paro este video y en la siguiente parte vamos a ver de la nomenclatura de los segmentos y de los valores y nombres de los componentes.